Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Continuamos esta clase sobre el Espíritu Santo. Estábamos viendo la denominación de Paráclito. Les recuerdo que Paráclito significa el que está al lado del imputado o del acusado defendiendo. Es el que se sienta al lado. Entonces, por lo tanto, generalmente habla el abogado, ¿no es cierto? No el imputado. El abogado defiende y habla por el imputado. Bien, eso. Decíamos también que está la figura en el Antiguo Testamento como ángel intercesor. Entonces también el Espíritu Santo intercede. Y la otra figura es que es puente, ya que está, digamos, en la parte divina y en la parte humana. Pone en relación lo divino y humano. Y lo otro que es consolador, como seguridad, tiene que ver en cuanto a seguridad, que uno no está ahí solo, aunque esté en el banquillo de los acusados, no está solo, sino que está el Espíritu Santo abogando por él. Bien, y después en Juan, de los capítulos 14 al 16, relata o presenta al Paráclito como el Espíritu de la verdad. Y para nosotros los cristianos la verdad no es un concepto, sino que es una persona, Jesús, porque él dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Bueno, entonces, si el Espíritu Santo es la relación en persona entre el Padre y el Hijo, nosotros tenemos que entrar en relación con Jesús y así entramos en relación con la verdad. Y esa relación misma es el Espíritu de verdad. Podemos tener una relación con Dios y de hecho la tenemos, no importando nuestra creencia o nuestra iglesia, eh, sino que lo que importa es esa relación. La iglesia a la que pertenecemos le da forma, le da cuerpo, pero la revelación es Jesús mismo. No es una doctrina, no son unos dogmas, no es una institución, no es la religión. Dios no tiene religión, Dios no tiene un Dios. No, Dios no prende velita a tal hora hacia a alguien, no tiene un Dios, sino que es triunidad, son tres personas divinas distintas y un solo Dios. El Padre se entrega totalmente, completamente y eternamente al Hijo. El Hijo se entrega al Padre completamente, eternamente, plenamente al Padre. Entonces ahí está la relación del Padre al Hijo, es paternidad, del Hijo al Padre es filiación. Y la relación misma de ellos es el Espíritu Santo. Por eso, como vamos a ver la próxima clase, vamos a tratar ese tema de por qué no es perdonado el que pecare contra el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, eh, bueno, eso lo vamos ahí a ver después. Y entonces decíamos que hay una enseñanza del Paráclito en San Juan y tiene que ver con el espíritu de la verdad. Y tiene unos verbos que son claves, ¿ya? Para que vaya buscando alguno de ustedes, por favor, en el Evangelio de San Juan, cualquiera de ustedes, eh, quien está ahí, que puede buscar. Beatriz, Claudia, Cristina, Elda, Betty, John Freddy. Ya busqué entonces San Juan 14:26, otro que busque San Juan 16:13, del 13 al 15, y otro que busque también el 15 al 26, los que aparecen ahí en pantalla. Entonces, el espíritu de la verdad
tiene que ver con enseñar. El Espíritu de la verdad nos enseña, nos hace recordar, nos introduce en la verdad entera, no en parte de la verdad, sino entera. Anunciar el porvenir. Con Dios tenemos que ser valientes. Esa es la primera parte de la relación con Dios, que tenemos que aceptar toda nuestra historia y toda nuestra verdad, como María. María no le dijo en el momento de la anunciación del ángel Gabriel, no le dijo sí de ahí en adelante, sino sí a todo, a toda la historia. Entonces, porque el Espíritu Santo empieza a conectar, a relacionar con eso, nos despierta la conciencia, de esa manera nos hace pedir también perdón, nos hace reconciliarnos, nos hace perdonarnos nosotros mismos, nos hace perdonar, nos hace recibir perdón, todo ello, ¿verdad? Porque empieza a relacionar, a conectar, porque todo está en relación. Eso lo descubrió el científico Heisenberg en 1960, el descubridor de lo más grande o connotado de la física cuántica, ¿verdad? Entonces, todo está en relación. Todas las partículas más íntimas permanecen en relación, las partículas subatómicas, las más chiquititas. Por lo tanto, todo está en relación. El mismo Dios triunidad no existe sin la relación. Si no está el Padre, significa que no hay Hijo ni Espíritu. Si no está el Hijo, no hay ni Padre ni Espíritu. Si no está el Espíritu, significa que no hay ni Padre y el Hijo. Entonces, el Padre es Dios, sí, pero con el Hijo y el Espíritu. El Hijo es Dios, sí, pero con el Padre y con el Espíritu. El Espíritu Santo es Dios, sí, pero con el Padre y con el Hijo. Es decir, hay una interrelación permanente, eterna, interdependiente. Si uno de ellos falta, el otro no puede existir. Dios no existe sin la relación. Y todo lo que Dios ha creado, por lo tanto, y obviamente, existe en relación. Entonces, las relaciones fundamentales son cuatro: con nosotros mismos, con los demás, con la naturaleza y con Dios. Cuando rompemos esas cuatro relaciones, estamos en pecado. Cuando las restauramos, estamos en gracia. Porque solo Dios puede restaurar muchas cosas, que a veces para nosotros las podemos sentir como imposibles, pero la gracia lo puede hacer. Ese es el poder de la gracia. La gracia no es una magia, sino que la entrega de Dios en cuanto Dios, la entrega de Él mismo. Entonces nosotros nos podemos entregar, pero nosotros no somos Dios. Entonces va a ser una entrega, pero no gratuidad, no gracia, no es gratis. Lo genial es que Dios se entrega como Dios. No te entrega favores, se da Él mismo. No, Dios no te da cosas. De hecho, Dios no tiene nada para darte, solo se tiene a sí mismo. Entonces lo que Él te da es a Él mismo. Mira qué bonito, qué grande eso. Y al recibirlo tú, restaura la relación contigo, con la naturaleza, con los otros y con Dios. Y eso es salvarse, porque el concepto de salvación en el idioma de Jesús, el arameo, es vivificar al otro, no mortificar al otro, sino vivificar al otro. Entonces, en la medida que ayudamos a restaurar relaciones, esas cuatro relaciones, vivificamos al otro y nos vivificamos nosotros. Y eso es salud, es salvación. Por ejemplo, el ángel Gabriel saluda a María, le dice llena de gracia, llena de vivificación, ¿verdad?
O sea, tú puedes vivificar a otros. Ya, no ser corredentora, no ser mediadora de gracias, pero sí intercesora, sí vivificadora. Y en ese sentido, cada vez que vivificamos a alguien, lo salvamos. Cada vez que mortificamos a alguien, lo condenamos. Entonces, todos tenemos una vida pública, privada y secreta. Mateo 6:6 dice el papito, entrégame tu vida secreta, el papito que ve en lo secreto. Y nos pide que vayamos al cuarto útil de nosotros mismos, ese que no mostramos, esa es la vida secreta. La vida pública es la que todos ven, la vida privada es en la casa, con la familia, que te soporta o no te soporta. Y la vida secreta es cuando estamos ahí encerraditos en el baño, ¿no es cierto? Nos estamos duchando, viéndonos todas nuestras cosas, eh, estamos sentados en el baño, estamos mandando un mensaje, eliminando otros, vida secreta. Siempre nos decimos todo y eso es normal. No hay que ser herméticos, pero también no hay que ser un libro abierto. Siempre nos guardamos algo y eso es normal porque eso nos hace tener intimidad. Como decía San Agustín, intimior intimo meo, o sea, más yo que yo mismo. Esa intimidad donde Dios está y en mi vida secreta, eso es lo que construye mi relación con Él. No confundan, por favor, tener una relación con Dios porque vamos a una iglesia, como somos parte de una religión, no. Lo importante es creer en Dios como creyó Jesús. Las religiones son creencias sobre Dios. Las instituciones eclesiales o iglesias son formas de esa creencia. Pero lo que nosotros tenemos que llegar en nuestra vida es a creer en Dios como creyó Jesús. ¿Y cómo creyó Jesús en Dios? Como un hijito con su papito. Por eso le decía papá, papito mío. Y ahora es papito nuestro. Esto es hermoso, es hermoso. Y un papito tiene hijos que se le portan más o menos, otros que se le portan mal, otros que se van y no vuelven, otros que van y vuelven, otros que están, digamos, en una, en la casa del papá, como el hijo pródigo, pero no conoció al papá. Si el hijo mayor que se quedó con el papá en la casa hubiera conocido realmente al papá, no le hubiera extrañado que le hubiera armado un asado y una fiesta y le hubiera puesto el anillo y le hubiera restituido al hijo que se gastó de antemano su parte de la herencia, quizá en qué, ¿no es cierto? Todos dicen más por ahí en juego, en prostituta, pero bueno, no, el texto no lo dice así, tal cual. Entonces, pero uno se lo puede imaginar o suponer. Pero el asunto aquí es que el hijo que se quedó en la casa con el papá no lo conoció. Y eso es estar en las cosas de Dios, en la religión, en la iglesia. Yo no digo que se salgan de la religión y de la iglesia, no estoy diciendo eso. La religión y las iglesias ayudan, pero lo que salva es el juicio final. Tuve hambre y me diste comer, tuve sed y me diste beber, tuve enfermo y me fuiste a ver, estuve en la cárcel y viniste hacia mí, estuve desnudo y me vestiste, fui forastero y me acogiste. 6 cosas, 6 cosas. Ustedes cada fin de semana saben si están salvados, si hicieron algo por alguien en esos 6 casos.
Ah, profe, pero da lo mismo también lo otro, también hay otros pobres, también. Bueno, no sé, pues, yo no soy Jesús. Si Jesús dijo eso, yo no lo voy a discutir. Pero sí puedo darme cuenta que hay un patrón común en esos 6 casos, que son gente que no te puede retribuir. El hambriento no te puede decir, listo, yo mañana te invito a comer. No. El sediento lo mismo. El sin techo le digo, ah, yo mañana lo invito a mi casa. En la cárcel yo mañana le devuelvo la visita. El extranjero yo lo invito a conocer mi patria. El enfermo mañana salgamos a una fiesta o a cenar. No, no te pueden retribuir. Entonces ahí es bien astuto Jesús, porque Jesús en el fondo nos está diciendo, mira, si tú realmente me has conocido, tú sabes que yo soy gracia, soy de gratuidad, me entrego a mí mismo en cuanto a Dios. Entonces, de esa manera, yo voy a probar que tú realmente me has conocido y tú te vas a probar a ti mismo, vas a verificar que me has conocido a mí. Porque hiciste cosas por alguien que no te puede retribuir. Es decir, tuviste que ser gratuito, lo mismo que como soy yo contigo, como gratuito. Ante Dios todos somos unos miserables de mierda, ¿no es cierto? No valemos nada. Todo es por gracia. Y como yo me sé salvado gratuitamente por gracia por Dios, por eso ayudo de la misma forma a los otros, sobre todo en aquellos que no me pueden retribuir. Por eso nosotros vamos, y vamos a ir el 28 de diciembre, ahí de nuevo, ¿no es cierto?, al lugar donde fuimos. Yo el domingo pasado quedé con shock, ¿no es cierto?, y me admiré de mí mismo porque yo le tengo terror a las ratas. Y esos dos jóvenes estaban ahí durmiendo a 2 metros de un nido de ratas. Y ojo, en la manzana que ocupa ahí un colegio de monjas. Esas monjas, ¿por qué no sacan esas ratas? ¿Qué mierda hacen con la plata? Porque le entra harta plata. Entonces ahí es donde le da rabia a uno. Por último, hágalo por esos jóvenes que duermen ahí, sáquenle las ratas. Claro, se drogan, estaban ahí. Y yo le dije a María Elena Escalante, que estaba ahí conmigo, yo le dije, yo estaba en la decisión, dije, uy, pero despertemos, le dije, oye, ella decía, tirémosle una piedrecita, y yo dije, no, estás loca, no, no, eh, hay que acercarse, y bueno, yo dije, bueno, tengo que vencer mi miedo, y fui a despertarlo. Evidentemente ahí no le servimos el almuerzo ni conversamos con ellos, le dijimos, no, vámonos de acá, porque si no... Y yo le dije, ¿cómo pueden dormir ustedes así? No, es que estábamos drogados, ahora despertamos, tenemos un hambre y estaban agradecidos. Uno se llamaba, me acuerdo, Adrián y el otro Neftalí. Entonces, eran venezolanos. Y así que ahí, imagínense, ahí en ellos, en esos dos jóvenes venezolanos estaba el hambriento, el sediento, el extranjero, el sin techo. De los 6, ellos cumplían con 4, imagínense. Y como dice Daniel, si tú has tenido en tu vida pecado de iniquidad, es decir, dañar a inocentes e indefensos, la única forma de sacárselo es de esa manera, desamarrar eso, para que se prolongue la tranquilidad en tu vida. Eso dice el texto de Daniel. Y la caridad de ese tipo cubre multitud de pecados. ¿Y qué nos decía? Y eso es una bendición tremenda para uno al día siguiente, a las horas o al mismo día. Imagínense yo que estaba asustado con el asunto de mi visa y al día siguiente, listo, aprobada mi visa.
Vero, que no estaba sin trabajo hace meses, listo, encontró trabajo. Así son las cosas. Por eso son promesas de Jesús. Y Él prometió el Paráclito, prometió un defensor, un consolador, un intercesor, alguien que se sienta al lado para defendernos, alguien que nos va a enseñar, que nos va a hacer recordar, que nos va a hacer introducir en la verdad entera, a anunciar el porvenir, a atestiguarlo, llamar a convencer a los otros de que están en un error o reprocharlos, remecerlos. ¿Por qué? Porque Dios es papito y va a actuar como papito. Y el papito es así. Yo tuve la suerte de tener un excelente papito y también yo ser papito. Entonces, para mí, yo sé que es más fácil entender, eh, creer en Dios como Jesús creyó, como papito. Porque de esa forma y completa vas a tener tu relación con Dios. Si no, va a ser una relación religiosa, pero no con el papito. Y cuando tienes una relación con el papito, disfrutas al papito. Y lo amas tanto que tú le vas a decir, papito, si tú, Dios mío, papito, si tú estás en el infierno, me voy al infierno. Si estás en el purgatorio, me voy al purgatorio. Si estás en el cielo, me voy al cielo. Si estás en otros multiversos, me voy a esos multiversos. Me da lo mismo el lugar. Lo que me importa eres tú. Y se imaginan lo lindo como que siente en su corazón Dios con eso. Y tienen que hacerlo verdad. Y yo sé que en ustedes eso mucho es verdad. Pero a veces yo también, y también los veo ustedes, que tienen que levantarse de nuevo. Mira, la persona más poderosa es la que mantiene su voluntad fuerte. Hoy día, por ejemplo, que le conté a una persona querida para mí, yo le dije, le conté lo de la visa y todo, yo le dije, mira, tú que me tienes la plata, por favor, paga esta visa. Y como estaba tan ocupada en todas sus cosas, leyó solo lo del pago. Y después yo le dije, fíjate que eres como la única que no me ha dicho felicitaciones, felicidad, qué bueno, Gabriel, te liberaste con Claudia, que somos, que está acá, ¿no es cierto? Hacemos la oración sinfónica. Cuántas peticiones que yo tenía de esto y lo otro en la vida. Esta, que la pueda pagar, que me la puedan aceptar, que pase mi solicitud, y todo ok. Y tenían un mes y salió en 10 días. Y justo después de que fuimos al encuentro con los hermanos que sufren situación de calle. Entonces esto funciona, es verdad. Lo que pasa, ¿cuál es el problema? Que nosotros seguimos la predicación del cura, la predicación del pastor, seguimos al TikTok, a los youtubers espirituales, evangélicos, católicos, o al Papa. Ya está todo bien, está bien, pero está bien en la medida que te sirva para cumplir el examen final, que es el juicio final, que lo que le hiciste a esos de los más pequeños, de esos 6 casos, a Jesús se lo hiciste. Y ahí está Mateo 25:38. ¿Y cuándo nosotros te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Y cuándo te vimos desnudo y te vestimos sin techo? Te cobijamos, o enfermo y te fuimos a ver, o en la cárcel y fuimos hacia ti, o te dimos de beber, o te acogimos como extranjero. ¿Cuándo? Nosotros nunca te vimos. Mira, lo que hiciste a esto de mis más pequeños, a mí me lo hiciste. Por eso ese juicio final, ese texto de Mateo 25:31 al 46 es tan genial, que porque ahí entran todos, todas las religiones, todos los seres humanos. La creencia válida en la que te haga ser mejor persona. Si tú estás en una creencia que no te hace ser mejor persona, salte de eso. Por eso que en Fratesi, Fraternidad Teológica de Cristiandad, de Intercredencialidad,
podemos acoger a toda la iglesia y todo eso, pero no, por ejemplo, a los testigos de Jehová. Ah, profe, entonces el asunto no es tan así como usted dice. Claro que es así, porque ¿cómo va a ser a una persona, buena persona, si su hija necesita una transfusión de sangre? Por su creencia no puede darle su sangre, tampoco su órgano, tampoco su médula espinal, si tiene leucemia, o sea, que se muera. Entonces, no, se fijan, evidentemente eso no hace buena persona. O la yihad islámica de los fanáticos islámicos. Nosotros también tenemos amigos islámicos, pero eh, la yihad, la guerra santa, es decir, mira, yo estoy tan convencido que mi fe es tan buena y te va a hacer tan bien a ti que si no la aceptas yo te lo voy a imponer por espada. Y si tú no aceptas a Alá, te corto la cabeza. Entonces, ¿cómo va a ser bueno eso? ¿Cómo va a ser buena esa creencia? ¿Me entiendes? Obviamente que no. ¿Cómo va a ser buena la creencia o la ideología, por ejemplo, de muchos guerrilleros que mortifican a su pueblo para obtener la libertad? Y al final no, ¿no es cierto? Se dan cuenta con el tiempo que era una manipulación ideológica. Por eso que reclutan niños y jóvenes y los llevan a vivir al monte para que no tengan contacto con mayor conocimiento, sino solo el de su ideología. ¿Para qué decir los paramilitares? Paramilitares mataron en menor tiempo más gente que la guerrilla, que la FARC, y de manera más cruel. Pero es posible el perdón y la reconciliación. ¿Cierto? Cuando tuvimos el encuentro con Elda, nos dimos cuenta que eso es posible. Elda vive en la finca de quien asesinó a sus hermanos y que era líder paramilitar y le secuestró 2 semanas a su hija, niñita, y ahora viven en el mismo territorio. Eso es posible, es posible. Lo que pasa, pero es posible, ¿por qué? Solo por la gracia, porque eso es perdonar lo imperdonable, pero la gracia de Dios lo logra. Solo abriéndose a la gracia es posible. Por eso todos los días tenemos que decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, solo para ti esto es posible. Y nos va transformando. Y nuestro testimonio después va transformando a otros. Eso, así es. Entonces, y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El que no tenga vida secreta, que tire la primera piedra. El que no ha hecho sus cochinaditas, que tire la primera piedra. No me vengan aquí con, como decimos en Chile, con weá. Discúlpenme, ustedes saben que yo hablo así en chileno. No, tenemos que ser realmente honestos, concretos. Es posible, es posible. Pero hay cosas mucho más sucias que uno no sé si las haría. Por ejemplo, hoy día, los 40 años de la tragedia de Armero, nosotros tenemos gente de Manizales, ¿verdad? Qué lástima que no esté conectada, qué lástima que no esté conectada, qué lástima que no esté conectada Cenelia para haberle preguntado. Pero ahora se sabe que muchos, miren lo que pasó con Armero. Eh, Ahora en todos los reportajes, los 40 años, uno se ha enterado. Muchas de personas de Manizales y de las ciudades cercanas a Armero y a esas veredas sabían los informes sismológicos desde el año 84, que había más fumarola, más chimenea, más sismos, que era probable la erupción del volcán.
pero dijeron, de nuevo, ya, listo, hagan un mapa, estas zonas son peligrosas aquí y allá. Ah, no, pero yo tengo terreno aquí, yo tengo terreno acá, la alcaldía tiene hasta acá. No, no, no digamos esto porque si no se van a desvalorizar esos terrenos. Primera cosa. Una semana antes fue la toma del Palacio de Justicia por el M-19, que fueron reaccionarios porque lo estaban matando a ellos y la Unión Patriótica ya un tiempo antes. Entonces, ¿qué hizo eso? Que los sismólogos, incluso chilenos, japoneses, muchos especialistas científicos de nivel mundial habían sido llamados por el gobierno y por esa gobernación de Caldas para que analizara ese caso de esos sismos, la fumarola, la chimenea del volcán, Nevado del Ruiz. Y no pudieron entrar o les dio miedo entrar a este país porque la noticia que se supo de todo lo que ya sabemos del Palacio de Justicia asustaba a cualquiera, po. Si yo sé esa noticia en Chile, yo digo, tengo un pasaje para esa fecha en Colombia y pasó esto, ¿y cuándo pasó eso ayer? Ah, no, no, yo no voy para allá. Y eso pasó a los científicos. Si los científicos hubieran llegado, y eso fue una semana antes, hubieran dicho, uy, no, los registros de esto, no, trajimos nueva tecnología actual o mejor del mundo en ese año, en 1985. Miren, nosotros podemos constatar de que esto está muy mal, alerta amarilla pasando a roja, ustedes tienen que evacuar ya, en este preciso momento evacúen todo. Y mira, y no pudieron entrar por el tema de... Pero la gente sabía, las autoridades sabían y temían, vieron su codicia, su egoísmo de que iba a desvalorizar los terrenos. Pero eso ya se sabía desde el año 84. Entonces, pobre Belisario Velasco, ¿verdad? Yo tengo una, o sea, Betancourt, perdón, yo tengo ahí una foto con él, pero no sabía todo esto también. Pero también se supo que él le dijo al general, no entre con tanquetas al Palacio de Gobierno, primero entre solo a conversar, agote todas las instancias de diálogo, y no lo hizo. Y después el presidente es el que tiene que dar la cara. Entonces, ahí están las cosas que después nos vamos enterando, ¿verdad? Entonces, es importante, por eso que el Paráclito, el Espíritu Santo, nos introduce en la verdad entera. Por ejemplo, esto que lo sabemos ahora, tenemos que sumarlo a lo que sabíamos, tenemos que considerarlo en el juicio, en juzgar una situación. Lo que pasa es que uno conoce una parte o te presentan una parte del asunto, no toda la parte. Entonces, hay que enseñar. El Espíritu Santo, el Paráclito, nos enseña, nos hace recordar. Tenemos que recordar los hechos, aunque sean dolorosos. Yo el próximo año, si voy a Chile, tengo que recordar también unos hechos que yo tuve en Chile, ¿cierto? Que son dolorosos. Tengo que, antes de morir, eh, aceptar toda la verdad, pedir perdón, perdonar, ser perdonado, perdonarme a mí, todo eso. Bueno, ya se va a terminar esta sesión. Recuerden que podemos reconectar en 8 minutos más. Así que cuando termine, reconectamos, hacemos un break, un descanso de 8 minutos. Bueno, y volvemos con los textos que están ahí en pantalla, que espero ya los hayan buscado para que los leamos. San Juan 14:26. Bien, cuéntenme, ¿encontraron los textos bíblicos?
¿Quién Le tiene leo le leo el 14:16. 14? No, es 14:26. No, 16. Y yo rogaré al No, Padre y les no, dará no, no, otro no, protector. espera, 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 espera. Espérate, espérate. No, no es 14:16 porque esos son capítulos. Es 14:26. 14:26. Sí. Entonces, Mm, 14:26. mm, mm. En adelante el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Bien, entonces ahí es eh, interpretará, dice, y enseñar, ¿verdad? Eso es lo que dice. Ay, esperen. Bien. Y, ok, gracias, John Freddy. Y el 14, el 16:13, Juan 16:13. Se me quedó, me rayaron. Tú mismo entonces, Freddy, busca. San Juan 16:3. 16:13, sí. San Juan 16:3. Y 13. cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Él no viene con un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. Muy bien. Le- eh, ¿Leíste hasta el 15 o solo el 13? Solo el 13, 16:13. Sí, sigue leyendo. Ah, listo, sí, sigue leyendo. Sigo leyendo. Eh, Él tomará de lo mío para revelárselo a ustedes, y yo seré glorificado por él. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso les he dicho que tomará de lo mío para revelárselo a ustedes. Muy bien, listo, gracias. Entonces, eso quiere decir ahí que justamente el Espíritu Santo, eso se llama relación, en teología se llama relación por expiración, que es la relación de el Espíritu Santo con el Padre y el Hijo al mismo tiempo, y del Padre y el Hijo al mismo tiempo con el Espíritu Santo. ¿Por qué eso es así? Porque el Espíritu Santo se forma de la relación amorosa y eterna entre el Padre y el Hijo. ¿Ok? Entonces, por eso toma de lo mío. El Espíritu Santo dice que toma de lo mío. Claro, eso está justamente fundamentando lo que yo les he enseñado sobre lo de la Trinidad. Bien, muy bien, sigamos. Caracterizado como espíritu de la verdad, el Paráclito tiene un papel de enseñanza que parece superar al del propio Cristo. Sin embargo, no se designaba a Cristo a sí mismo como la verdad y no era su función en el mundo la de dar testimonio de la verdad. En eso quedamos
la clase anterior, ¿cómo puede añadirse la enseñanza del Espíritu a la de Cristo, el revelador por excelencia del Padre? Claro, porque como hemos dicho, una cosa es tener fe en Cristo, otra, o sea, una cosa es tener fe en Jesús, otra cosa es tener devoción por Cristo Jesús, y otra cosa es tener la fe de Jesús, creer como Jesús creyó en Dios. Y creyó en Dios como, no como Dios de los ejércitos, como a muchos les gustaría, sino que creyó en Dios como Padre. Entonces, los dos verbos, hacer recordar y atestiguar, permiten responder a estas dificultades. Bueno, el recuerdo en el cuarto evangelio no es nunca una simple memoria de los hechos pasados, sino que está ligado a una comprensión superior que hace posible la glorificación del Hijo. Decíamos que es como en la Eucaristía, que no dicen haced esto en recuerdo mío, sino en conmemoración mía, es decir, tráeme al presente nuevamente. Y funciona, porque Dios te dice, como yo soy presente perpetuo, estaré con ustedes, puedo estar con ustedes, volver a estar con ustedes, y prometió estar con nosotros. El estar más que el ser es más importante, porque no basta solo con la esencia o con el ser, tiene que estar. Por eso Dios se encarnó, estuvo haciendo la experiencia de nosotros como ser humano, y nosotros, gracias a que Él se hizo humano, podemos conocer la experiencia de Dios, que es ser Dios, por medio de Jesús, único, verdadero Dios y verdadero. Bueno, entonces acá ciertamente hay que ver el hecho de la Pascua, ¿no es cierto?, que es el paso. Hay dos Pascuas en el fondo, la Anunciación, la primera, que es la Encarnación, es el paso de Dios a, al vientre de una humana, por medio del procedimiento humano. Ya no hubo espermio, pero hubo óvulo. Y después el paso de la muerte a la vida, porque Dios es vida. Como Dios es vida, podemos vivir la muerte. Eso quiere decir que Dios no va a dejar de estar cuando te mueras, no va a dejar de estar contigo cuando te mueras. Dios no es un chistoso, ¿no es cierto?, que te sirve la sopa que más te gusta, el ajiaco más rico que puede existir, y cuando vas a probar la primera cucharada te quita el plato. Y no puedes comer más, solo esa cucharada. No, Dios no es así. No está para probarte, está para, para estar contigo, en relación, porque permite tu libertad. Esto es en libertad. No hay amor sin libertad. Puede haber libertad sin amor, pero no puede haber amor sin libertad. Entonces, así solamente después de Pascua es cuando el evangelista puede percibir el sentido pleno de ciertos acontecimientos, de ciertas declaraciones de Jesús. La expulsión de los mercaderes del templo, la promesa del agua viva y la entrada solemne en Jerusalén. ¿Okay? Entonces, la expulsión de los mercaderes del templo tiene que ver no por estar haciendo ventas, sino imagínate las semanas parroquiales, patronales, ¿no es cierto? Donde venden hasta todo en nombre de Dios.
Yo tengo un párroco al frente de mi casa que vendía hasta un pan, velas y no sé cuántas cosas más. Y puso ahí a no sé qué santo, el santo de la lluvia parece que puso. No me acuerdo cómo es que se llamaba. Y le clavaban así billetes al santo. Yo dije, esto es parroquia o un templo pagano, no sé qué es. Bueno, entonces, pero el asunto era mucho peor. La corrupción en el templo eran varias. Llegaban judíos en época del Pesaj, de la Pascua judía, llegaban de varias tierras, de Persia, de Babilonia, de, del actual Irán, el actual Siria, etcétera, de Medio Oriente, ¿no es cierto? Iban en peregrinación hacia el templo, que, que en tiempo de Jesús ya no era el templo de nacionales, eran gente rica y todo, y no importaba nada, porque habían unos corruptos que lo que tenían que hacer, lo que tenían que hacer esos corruptos era encontrarte tu ofrenda, tu animal malo. ¿Ya? No, no entra aquí ese animal, porque es corrupto, porque está en... Me ver acá, esperen que tengo un... Ya, ahí. Ya, que son animales, ¿no es cierto?, que le encontraban cualquier defecto y no te lo aceptaban. Entonces le decían, bueno, vaya, eh, devuélvase a su tierra. No, pero ¿cómo? Si no, no puedo, no, ¿qué hago entonces si vine a ofrecer mi holocausto aquí? No se preocupe, nosotros, segunda corrupción, no se preocupe, nosotros tenemos animales aptos. Súper bien, bueno, yo los compro. O sea, yo los cambio, los permuto. Tercera corrupción. No, no se puede permutar. No sé si quiere venda después lo que trajo usted, pero acá nosotros le tenemos los animales que sirven. Pero a la segura. Listo, muy bien. Bueno, no me queda otra, porque imagínese, no me voy a volver. Ya estoy aquí, claro. Y ahí viene la cuarta corrupción. Eh, Acá tenemos mesas de cambio. Vaya, y usted puede ahí pagarle el animal. ¿Cuánto es que vale? Tanto. Listo, súper bien, porque mi moneda persa vale bastante. Listo. Y ahí en la mesa de cambio, en la cuarta corrupción, le decían, bueno, su moneda acá vale menos de lo que usted cree. Entonces me tiene que comprar más monedas hebreas. Y para que compre el animal para su holocausto. Y no haya venido en vano aquí. Entonces, ahí esa cuarta corrupción decía, o sea, le sacaban todo, ¿ya? O sea, lo jodían por todas partes. Y eso le dio tanta rabia a Jesús que eso sucedía al interior del templo. No nos imaginemos una parroquia o dentro de la catedral, no. El templo tenía patios, había un patio donde se hacía este asunto de los animales, que no le gustaba para nada a Poncio Pilato, se iba a Cesarea Marítima para no estar con esos olores, ya porque más encima vivía el pretorio, vivía al frente de ese patio. Entonces, del templo. Y obviamente a Dios Jesús armó un látigo, fue con premeditación,
y los echó a latigazos. Lo dice el mismo San Juan. Entonces los mercaderes del templo, ahí. La promesa del agua viva, el agua eh, viva, ¿no es cierto?, muy disfrutada por nuestros gatos. Los que tienen gatos siempre se dan cuenta que tienen que comprarle una maquinita para que ellos vean que el agua está corriendo, no está estancada, debe ser un agua viva. Y el agua nos da oxígeno. Nosotros somos en gran parte, en gran porcentaje agua. Y el, no vivimos sin oxígeno. Cuando Jesús estaba en la cruz, grita, tengo sed, porque necesitaba una transfusión de sangre. Pero la sensación corporal de eso, cuando se pierde sangre, es tener una sed horrible. Entonces, la promesa del agua viva, ríos de agua viva, siempre lo importante es la vida, vivificar al otro. Y lo otro, la entrada solemne en Jerusalén, que el burro, el asno, tenía que ser eh, como una forma de paz, de yo no vengo de manera bélica o a declarar la guerra, vengo en paz para que me reciban en paz, para que me acojan. Imagínate, el papito nos confió a su hijo, teníamos que haberlo protegido y se lo devolvimos crucificado. Y esa es la prueba de que Dios es Dios, porque es capaz de darnos su hijo. Se da él mismo en cuanto a Dios, pero y también nos da a su hijo, nos entregó a su hijo. Y su hijo quiso entregarse así, no fue obediencia al Padre, quiso seguir entregándose. Fue por él mismo. Entonces hay ahí un asunto muy profundo, que la paz tiene que ver siempre con echar a los corruptos, mantenernos en movimiento, en agua viva, vivificándonos, y entrar no con poder, sino desarmados en paz, lo cual no significa sin carácter. ¿Ya? Ya sabemos que el más poderoso es el que mantiene su voluntad fuerte, ese es el más poderoso. Bueno, entonces el recuerdo iluminado por el Espíritu de la verdad une en uno mismo haz, no, a ver, une en un mismo haz la promesa de la Escritura, el tiempo de Jesús y su actualidad para la vida de la Iglesia. Debería ser. El Espíritu Santo inhabita en la creación y habita en la Iglesia, en la relación. La Iglesia es la comunión, comunio ecclesia, la comunión eclesial, la comunión de la asamblea, la comunidad, las relaciones. Recordemos que el Espíritu Santo vino en Pentecostés, es decir, esperó 50 días que se relacionaran y después se posó en cada uno. Pero como es la relación, necesita que uno esté restaurado o al menos lanzando puentes para las cuatro relaciones que dijimos. Entonces, el Espíritu Santo necesita eso. Recuerden que Dios no es mago, sino que lo inteligente es utilizar su creación, valerse de lo más íntimo de su creación, como las partículas subatómicas en la física cuántica. Así sanamos, así salvamos, así nos relacionamos, así podemos obtener energía,
trasladarnos, cosas que la física cuántica está comprendiendo ahora y que ha tenido un tremendo avance. Bueno, el testimonio es también obra del Espíritu. Se trata de una noción clave del cuarto evangelio. El testigo no es un simple aparato registrador, sino una persona que se compromete al servicio de la verdad y da la interpretación auténtica de lo que ha visto y oído. Eso siempre es una cosa complicada porque nosotros conocemos hechos y siempre interpretamos los hechos a través del filtro de nuestras creencias, de nuestras ideologías y de nuestra crianza y de nuestros estudios también, o de nuestra información y de nuestra formación. Siempre se filtra eso, es una interpretación que evidentemente es parte de la verdad, pero no la verdad. Y el Espíritu Santo nos promete introducirnos en la verdad entera, como vimos. Ello quiere decir que cuando interpretemos algo que nos dice el otro, y a veces son cosas muy importantes, primero aceptemos el hecho, entendamos el hecho, aceptemos que ese hecho ya está vivido. Por ejemplo, cuando tu mejor amigo o amiga te dice, mira, cometí este tremendo error, esto de aquí y esto de allá, y, y no sé cómo, y la gente a veces le dice, no, pero ¿cómo fuiste capaz de eso? Tenías que haberlo pensado así, haber hecho esto, haber hecho esto allá. Eso es una tontera, pues, una falta de respeto. Si el hecho ya está vivido, llorar sobre la leche derramada, ¿no? Entonces, trata de entender el hecho de que te está contando, acepta el hecho, y ahí es donde junto con la persona en relación le piden al Espíritu Santo la interpretación de ese hecho. Eso es muy importante hacer, no solo, sino con alguien. Siempre todo tiene que ser en relación, en relación. La oración sinfónica, por ejemplo, actualmente yo la estoy haciendo con Claudia Rubiano los martes y viernes, en las mañanas, ¿verdad? Y estamos en sintonía, tenemos nuestro pliego de peticiones y varias van saliendo, porque gracias a Dios varias se van cumpliendo, entonces no se va acumulando. Y damos las gracias porque se han cumplido todas esas peticiones y estamos en ese contacto, pero es una relación. Ella pone sus intenciones personales, yo pongo la mía, es una relación entre los dos. Y al mismo tiempo es una relación con Dios, porque los dos en sinfonía, en sincronía, en sintonía, oramos a Dios lo mismo y con detalle o de manera específica. Y Dios prometió que si dos se reúnen a pedir lo que fuere al Padre, pero de manera sinfonicum, dice el original en griego, eso será escuchado y cumplido por el Padre. El Padre te lo dará. Es promesa. Entonces la oración sinfónica es una forma de meterse en esa promesa. Bueno, y funciona. Bueno, así Juan Bautista no se contentó con referir el signo de la paloma, sino que ofreció una explicación del mismo. Jesús es el que bautizará en el Espíritu Santo. Él en agua y él en el Espíritu Santo. Ahí me faltó el guión entre el 29 y el 33. Eh, Vamos a compartirlo.
Bien, ahí, listo, ahí está arreglado. Entonces no se contentó Juan Bautista con eso, sino que orientó y les dijo a los otros, estando en relación con Jesús, con su primo, Él lo hará en el Espíritu Santo. Yo en agua, pero Él en el Espíritu Santo, no por el Espíritu Santo. Entonces, por su parte, el discípulo amado no relata solamente los últimos acontecimientos de la crucifixión, sino que nos descubre su alcance eclesial y sacramental. Así es como puede apelar en su testimonio a la autoridad de aquel que lo sabe todo para suscitar la fe de los discípulos. Solo el Espíritu puede conducir a una plenitud de la verdad. Ojo, solo el Espíritu. Claro, tú no puedes por sí solo, tiene que ser con otro, tiene que ser en relación, tienes que poner eh, no parte de la verdad, sino toda la verdad en relación. Solo el Espíritu puede conducir entonces a esa plenitud. Por eso en la primera carta de Juan se caracteriza al Espíritu como aquel que atestigua y permite captar el sentido de la venida de Jesús por medio del agua y de la sangre. La clase anterior decíamos que, claro, atestiguar, por ejemplo, en un juicio es prometo decir la verdad y toda la verdad y nada más que la verdad. Entonces atestigua, no puede ser un testigo falso. Y el que atestigua tiene que conocer los hechos. Y a lo mejor tiene su interpretación con el otro, porque el otro es parte de la verdad. A veces nosotros criticamos, juzgamos, interpretamos a otro y sin preguntarle. Y hay que saber preguntar. No se pregunta por qué, sino qué te hizo decir esto, qué te hizo hacer eso, qué te hizo estar, qué te hizo no estar. ¿Qué te hizo cometer ese error? En fin, no somos cuestionadores, sino clarificadores. Entonces tenemos que hacer que el otro describa. Cuando interpretamos no debemos juzgar ni criticar, debemos hacer que el otro describa. Y con el otro y con el Espíritu Santo, ahora lo sabemos, interpretar ese hecho. Eso que no te resultó, eso que, que falló, eso que erraste, en fin, ya con el otro y con el espíritu, es decir, en relación. Así se puede hacer la interpretación y la atestiguación del hecho, atestiguar el hecho y la interpretación. Bueno, el testimonio del espíritu pasa evidentemente por ciertos intermediarios. En 15:26 Juan menciona expresamente a los que estaban con Jesús desde el principio. ¿Tenía cuántos discípulos? 72. Esto es, a los testigos de la primera hora que siguieron a Cristo desde la orilla del Jordán y hasta la pasión. Claro, ahí mismo los que presenciaron el bautismo de Jesús. Y por eso también esa intención del bautismo era que se relacionaran con Jesús y Jesús entrara en relación con ellos. Y ya tenía gente que lo seguía y discípulos, apóstoles que él iba eligiendo también. Entonces, desde ese momento, gente leal, que a lo mejor muchos no fueron apóstoles, que los apóstoles ya sabemos representan a las tribus de Israel y Jesús no necesariamente eligió a los mejores y más brillantes, para nada, sino a los que el Padre quiso, él mismo lo decía. Y él mismo también tuvo que descubrir qué quería decirle
el Padre a él, con esas elecciones que hizo. Porque muchas personas dicen, pero ¿cómo, por qué eligió a Judas? Si Dios no lo sabe todo, ¿cómo eligió a Judas? Entonces Judas no está el culpable, es prácticamente una víctima, fue usado por Dios para enseñarnos lo grave de la traición. No, nada que ver, eso no es entender nada. Lamentablemente hay predicadores que enseñan todo así. Humildemente les recomiendo un artículo que yo escribí que se llama Una nueva mirada sobre el caso Judas. Eso me lo publicó en España el sitio de Fe Adulta, que es uno de los mejores para los teólogos ahí. Ese es uno de los artículos que me han publicado. Una mirada nueva, una nueva mirada sobre el caso de Jesús, ya ni me acuerdo tanto. Pero ahí está explicado muy bien y muy seriamente, metódicamente el asunto. No se preocupe que no es un artículo tan largo. Bueno, entonces es un grupo que supera al de los 12, los discípulos, como vemos en Hechos 1:21, y engloba a la generación apostólica cuya importancia se subraya en 1 Juan 1, al 4. Se trata de un testimonio colectivo, fundador, que promete a la historia sucesiva. Por tanto, no es posible esperar una edad del Espíritu superior a la del Hijo, una enseñanza del Espíritu que dispense de meditar en la kenosis, la encarnación, el abajamiento, en el anonadamiento del verbo hecho carne. Entonces, eh, el espíritu también se abaja, también está en la kenosis. Recuerden que Dios, la gracia es que Dios baja de su trono para darse a sí mismo y vuelve a su trono como recuperando su dignidad. ¿Para qué? Para bajar a sí mismo. O sea, Dios es el que se da a sí mismo. Y por eso es gratuidad, por eso es gracia. Bueno, al contrario de la enseñanza de Jesús y a su vida entre nosotros, donde remite el testimonio del Espíritu. La obra del Espíritu es entonces presentar la gloria que desde la Pascua refluye por anticipación sobre la vida terrena de Jesús. Jesús, por eso el mismo Juan lo dice en 21:25, hizo muchas cosas que el mundo no alcanzaría para hacer todos los libros y todas las páginas de lo que él hizo. Bueno, hasta aquí la clase, nos quedan unos segundos y eh, nos vamos ya después a la clase 14 el próximo jueves. Muchas gracias por estar y que tengan una muy buena